Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Interocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Bueno, y hoy se conmemora el Día del Maestro, se celebra el Día del Maestro. El Día del Magisterio es sin quizás la profesión más noble que pueda existir sobre la faz de la tierra. Son los sembradores del conocimiento, son los forjadores de la ciencia, del saber, de conductas, de comportamientos, en fin, es la profesión, insisto, más sublime y a la que todos, por lo menos cuando yo estudié, y hago la referencia de que recientemente pues conversé con una profesora que me dio clase en primaria, la profesora, hace muchos días, la profesora Carmela, allá en Génova, en San Juan de la Maguana, y me sentí tan emocionado de conversar con ella, pero más que todo porque me dijo que también era regidora del municipio de Juan de Herrera, o sea que para mí fue una alegría enorme, de verdad que fue una de las noticias más agradables que he recibido en los últimos tiempos. No solamente que esté bien, sana, sino que esté activando y que políticamente pues tenga sea una funcionaria electa, siempre muy rígida, pero dócil. De hecho, cuando conversó conmigo me recordó el nombre de mi padre, de mi madre, o sea, lo recordó, y de mis hermanos en sentido general, de manera que esas son la escuela es el segundo hogar, y en muchas ocasiones del niño, del adolescente, de la persona, del joven, y en muchas ocasiones ese maestro comparte más tiempo que hasta el propio padre, porque el padre quizás sale a las 8 de la mañana, llega pues quizás a las 6 de la tarde, y ya el chico ha estado en la escuela y cuando llega pues quizás está haciendo la tarea, pero se tiene que acostar temprano y no hay ese tiempo de calidad, no hay ese tiempo en cantidad, aunque puede suplirse con un tiempo de calidad para compartir con los hijos, con la familia. Y reitero, es sembrar conocimiento, es sembrar la luz. O sea, porque la diferencia entre la pobreza extrema y la marginalidad es la educación, es la formación. Si yo me hubiese quedado en mi campo con limitaciones económicas de un hijo de familia pobre, quizás estuviese deshiervando, quizás estuviese trabajando agricultura, quizás, no estoy diciendo que es un oficio también bastante noble, la gente que pues cultivan los alimentos. Lo que pasa es que nosotros tampoco teníamos grandes cantidades de tierra, que eso solamente era para el conuquismo, quizás trabajando hasta por paga. La diferencia es que yo estudié y entonces tengo la dicha de poder estar inclusive hablándole a mucha gente en la televisión, en la radio, pero eso es fruto por el conocimiento. Por eso es que los jóvenes, por eso es que los adolescentes, por eso es que los niños inclusive debemos inculcarle el amor, el respeto, sobre todo a los maestros. Yo no soy de los padres que me llaman, no de que un hijo mío, el profesor le llamó la atención o lo puso de castigo, del castigo que se da ahora, que no es como el que me daban. La profesora Carmela tenía una regla que cuando le daba a uno o cuando se le pegaba por una oreja, bueno, eso ahora se dice que eso no funciona, que la violencia, que etcétera, etcétera. Yo no sé, en mi tiempo eso funcionó. Pero ahora hay padres que si los hijos van y dicen que, bueno, el maestro le llamó la atención, que lo amonestó,
lo que se van es a discutir con el maestro, a quitarle la autoridad moral en la clase, porque no es verdad de que un maestro de que se empecina contra un estudiante, ni que se la ha cogido conmigo. No, no, no. Hay que ver, usted tiene primero que ver qué es lo que está pasando con su hijo, preguntarle y saber, ven acá, tú hiciste la nota a tiempo, tú te estás comportando bien, mientras el profesor está impartiendo la docencia, tú guardas silencio, tú estás atendiendo, tú respondes, tú haces los ejercicios si te paran a explicar en la pizarra o algo. Yo no sé si existe pizarra todavía en las escuelas. Es decir, querer y respetar al maestro, reitero, porque es la profesión más digna, porque es la profesión más sublime, porque es la profesión que trasplanta el conocimiento al niño, al adolescente, al adulto, y que te va formando de todo lo que tú vas a hacer en tu vida, hasta llegar a ser profesional. Es tan tal que es un patrimonio tan intrínseco, pero que tú lo puedes compartir con la sociedad en sentido general, que cuando tú te mueres te lleva tu profesión, aunque tú pues la hayas puesto al servicio en cualquier área, cualquier disciplina que sea, a favor de la gente, de la humanidad, muchos también que se distorsionan, pero realmente usted se graduó de licenciado o de doctor, de una maestría, de lo que sea, y usted se lleva eso a la tumba. Y es el único bien que se lleva a la tumba. De manera pues que en este día nuestro reconocimiento a los maestros y maestras dominicanos y en cualquier parte del mundo, el respeto y la consideración, pues siempre tratar de que mejoren las condiciones de vida, que un maestro siempre tiene que tener sus necesidades básicas satisfechas, su alimentación, su vivienda, su seguro médico para él y para sus hijos, e inclusive tener algunos ahorros para poder cuando le toque vacaciones viajar, porque el maestro, la gente piensa que un maestro solamente es que va a una tanda o dos tandas a impartir docencia, y si es en las universidades, tiene una, qué sé yo, cuántos créditos, cuántas asignaturas. No, el maestro tiene que estar todos los días, cuando termina la docencia, antes de la docencia tiene que prepararla. No es de que ya porque yo tengo tanto tiempo, esa es la misma. No, 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 el profesor siempre tiene que estar preparando su docencia. Y entonces tiene que estar corrigiendo las tareas de los estudiantes, las pruebas, y bueno, pues en contacto con los libros de textos para poderle explicar a los estudiantes. Si no entendió, imagínense ustedes una ecuación algebraica, si no entendió el binomio de Newton, si no entendió el teorema de Pitágoras, todas esas cosas el maestro tiene que sabérsela, pero tiene que refrescarla para explicársela cuando el estudiante le dice que no lo comprendió. O sea que es un trabajo constante y por ende el maestro tiene que ser, es una sagrada misión y profesión que solamente debe estar en eso, pero cubierta sus necesidades materiales de existencia, porque no puede estar pensando que si debo la casa, que si no tengo con qué mantener a llevar el muchacho al médico, que si no puedo pagar la luz, el teléfono y el agua, entonces ¿cómo me concentro para formar buenos profesionales? Así es que nuestro reconocimiento al maestro en su día, nuestros segundos padres son los maestros, y aprovechar este momento también porque un día como hoy, para que ustedes vean coincidencia de la vida, se conmemora el natalicio del profesor Juan Bosch, maestro también, ¿verdad?, de generaciones, y un hombre que además de los aportes a la política, que nadie lo cuestiona ni discute de eso,
sino también una persona autodidacta, como pues sus libros, su producción del conocimiento se siguen utilizando en universidades. Juan Bosch, para que ustedes sepan finalmente con esto, fue quien enseñó a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, a escribir cuentos. Con eso le digo todo, y eso lo admite Gabriel García Márquez en varias entrevistas y libros, dentro de ellos una que le concedió a su entonces amigo, el escritor colombiano, compatriota del Plinio Apuleyo Mendoza. Vámonos a una pausa y venimos entonces con las informaciones que se han producido este día. Hay una entrevista con Pepe Abreu. Vamos a seguir pues analizando qué está pasando con la clase trabajadora en la República Dominicana. Pausamos y seguimos con ese contenido. Continuamos con este programa. El Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 857 casos nuevos de coronavirus. Ya superan los 325,000 los infectados desde que se inició la pandemia. En el boletín 468 se han reportado 7 muertes, 4 de ellas ocurridas en las últimas 24 horas. Se informó que la tasa de positividad es de 16,77, diaria 16,54 en las últimas 4 semanas. Se aplicaron 7.905 pues, pruebas del coronavirus, tanto de antígenos como PCR. En tanto que el Ministerio de Salud Pública dice que la variante Delta circula en países próximos a la República Dominicana, como Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos, e informó que aún no tiene los resultados que confirmen que esta mutación esté en el país. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que se encuentre en suelos dominicanos. Vamos a escuchar, porque se han enviado ya 80 muestras a los CDC de Atlanta. Veamos. Por el momento no tengo yo la variable delta como tal identificada. ¿Ya? Ahí están todas. ¿Ya? O sea que no se ha identificado. ¿Ya? La posibilidad no se descarta. ¿Ya? O sea que es importante, y aprovecho esta tribuna para decir a todo el mundo la importancia de tomar muestras e identificar oportunamente, tempranamente, los casos para aislarlos. ¿Ya? Esa es una de las funciones primordiales, el detectar tempranamente los casos para poder aislarlos y así evitar que sigan propagando, y si tienen una de estas variantes, que la sigan propagando. Justo por el Día del Maestro, la presidenta de la ADP, Xiomara Guante, expresó que el sector educación ha tenido una significativa baja, ya que han fallecido 100 maestros a causa del coronavirus. Qué pena. Vamos a escuchar a la educadora y dirigente gremial. Nosotros hemos tenido una baja significativa de maestros. Más de 100 docentes han perdido la vida desde marzo del 2020 hasta este momento. Y eso ha sido muy duro para nosotros, además de que hemos tenido miles de docentes contagiados y gente que ha estado en condiciones muy graves. La verdad que nosotros hemos sufrido bastante en todo este proceso, pero como quiera hoy tenemos que celebrar la vida de los que están, elevar plegarias por los que se fueron y decir que seguimos adelante y seguimos de pie. Los abogados de Jean Alain Rodríguez, quien guarda prisión por el caso Medusa, temen por su vida en caso de que pueda ir a prisión después de la medida de coerción. Vamos a escuchar sus alegatos. Jean Alain fue procurador del 2016 al 2020. Envió mucha gente a prisión. ¿No entiende usted que si lo envían a prisión a él, su vida podría correr peligro? Nosotros entendemos que sí, porque él fue el director de la persecución contra el crimen por 4 años y debiese de tomarse en cuenta.
Bueno, se acerca una onda tropical a territorio dominicano que podría generar lluvias este jueves y viernes, informó la ONAMED. Gloria Ceballos adelantó este miércoles que están monitoreando un sistema atmosférico con mayor perspectiva en desarrollo que desde el domingo hasta el martes podrían generar lluvias importantes. Vamos a escuchar a la directora de meteorología, la experta Gloria Ceballos. Hay una onda tropical que se está acercando, que podría dejar lluvias el jueves en la tarde y el viernes, y hay otro sistema que estamos monitoreando que tiene mayor perspectiva de desarrollo ya como ciclón tropical. A ese le estamos dando un seguimiento más estricto. Con respecto a la conmemoración del Día del Natalicio del profesor Juan Bosch, el secretario general del PLD llamó a la militancia morada a no dejarse distraer y concentrarse en los trabajos de renovación para volver al poder en el 24. Charlie Mariotti manifestó que pese a los errores que cometieron en el pasado y que le costó el poder, deben mejorar para presentarse renovados al país. Vamos a escuchar a Charlie Mariotti en un acto que la figura del presidente y líder de ese partido, Danilo Medina, brilló por su ausencia. Escuchemos a Charlie. Cometimos errores, pero el norte debe ser rectificar de manera sincera, de manera responsable y tratar de retornar al poder para continuar la obra del Partido de la Liberación Dominicana, de su mentor, maestro y guía, el profesor, el maestro Juan Bosch. El 85% de la población acogió el llamado de varias organizaciones a no consumir pan el día 29 de junio debido al alza de esa unidad, según informaron asociaciones de comités de ama de casa y pues Dominicana para la Educación y Protección de los Consumidores. Vamos a escuchar a Salvador Polanco y a Bertilia Cabrera. Veamos. Hemos hecho un llamado pacífico a la población para que se vaya empoderando de sus derechos y que productos como estos, que nos lo suben de precio al doble y quizá a 1% más alto, no lo consumamos. El abuso que han cometido con la subida del pan es algo sin precedente en la historia de nuestro país. El vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionis Sánchez, pidió respeto al debido proceso en la operación Medusa, cuyo cabecilla es el ex senador, el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Demandó respeto a sus derechos, aunque recordó que nadie está por encima de la ley. Escuchemos a Dionis Sánchez. No importa el caso que sea, debe respetarse los derechos de los imputados, los derechos de los ciudadanos, y que ese proceso no vaya a caerse o no vaya a ser maleado por no cumplir con el debido proceso. Nadie está por encima de la ley, pero debe cumplirse el debido proceso en cada caso. Y el doctor Leonel Fernández encabezó las actividades también de la conmemoración del natalicio del profesor Juan Bosch. No quiso ofrecer su opinión con respecto a la operación Medusa, en el que se encuentra involucrado el ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros 17 imputados. Vamos a ver lo que dijo sobre este caso y el tema de la conmemoración del día del natalicio de Juan Bosch. Veamos. Porque además de haber sido un hombre medularmente bueno, como dice Martí, que fue el padre de las casas, fue en realidad el gran maestro del pueblo dominicano, el que nos enseñó a valorar en toda su dimensión lo que significa la palabra libertad, lo que significa la dignidad de los seres humanos, lo que significa la lucha por la justicia social, por la democracia, por el respeto, lo que significa la integridad, la honorabilidad de las personas. Ese fue el profesor Juan Bosch y por eso estamos aquí festejando su natalicio. Nos vamos a la otra pausa y ya regresamos con la entrevista que le había dicho con el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. Pausamos y regresamos con este contenido.
A Pepe Abreu siempre les llamo aquí para pasar revistas sobre la situación de los trabajadores en medio de esta pandemia. Ustedes saben que además hemos tenido carestía de los precios de los artículos de primera necesidad. Hay una demanda de incremento de los salarios y como si todo eso fuera poco, entonces la ARS han amenazado en esta ocasión con dejar sin efecto o no atender sobre todo a los pacientes del coronavirus justo a partir de este miércoles, alegando una deuda que tiene el Estado o que el Estado asuma la atención de los pacientes del coronavirus. Todo esto repercute en pues desmedro de la clase trabajadora y he llamado a Pepe para ese y otros temas también que quiero conversar con él. Saludos, Pepe, ¿cómo anda todo? Héctor, encantado de, como siempre, estar en este programa que nos da la oportunidad, sobre todo en momentos trascendentes como el que vivimos actualmente. ¿Cómo no? Por ejemplo, ¿cómo van las discusiones? Si ya se han reunido, ¿cuáles son los tanteos con respecto al incremento del salario? Y reiterando la demanda que ustedes están haciendo, que conversé por la radio con don Gabriel del Río Doñé y dice que no solamente se contentarían con un incremento del salario en el sector privado, sino que también la empleomanía pública requiere que se le mejoren las condiciones salariales. Bueno, nosotros entregamos la propuesta al director del Comité Nacional de Salarios, a Félix Hidalgo, una propuesta de incremento de 40% a los mínimos que están concernidos en la tarifa del sector privado no sectorizado. Okay. Cuando se habla del sector privado no sectorizado, para que la gente lo entienda, ¿de qué se trata? Se trata de la gran empresa, la mediana, la pequeña, el sector de las empresas de seguridad, guardianes privados, guachimanes, como la gente dice, y el trabajo de campo. Entonces nos referimos al clásico echadía, esto, que por allá por Juan de Herrera se daba mucho eso. Oh, claro. Sí, conoce mucho eso. Sí, bueno, entonces, estos salarios, esto, como sabe, el más alto son 17.610 pesos, el segundo son 12.137, el tercero son 10.700, el de los guardianes son 15.000 pesos y el trabajo de campo son 400 pesos diarios por jornada de 10 horas. Sí. Lógicamente, Héctor, que no hay que decir que semejantes salarios se han quedado muy, pero muy desfasados del costo de la canasta familiar, no post pandemia, no, sino de antes de la pandemia. O sea, esos salarios estaban frisados antes de esta pandemia y no alcanzaban para la canasta familiar pre-pandemia. Entonces, mucho menos a partir del disparo de precios que ha habido. En el sector público, recuerda esto, la reunión que el presidente hizo en el Palacio, donde se instituyeron las comisiones. Ahí él hizo referencia al tema del sector público y dijo, bueno, yo espero que en el sector privado, sindicatos se pongan de acuerdo, los empresarios. En el caso nuestro, dijo él, nosotros estamos tratando de ver la posibilidad de hacer un ajuste en el sector público. Okay. Yo recuerdo que en esa reunión yo planteé que no podían olvidar los pensionados y jubilados, Héctor, porque las pensiones del Estado, la mínima, están la mayoría en 8.000 pesos. Entonces, eso no da ni para sal. Entonces, cualquier ajuste que haya, por supuesto, tiene que incluir a esa persona, que como sabe, los medicamentos son caros, una serie de cosas más son caras. Después que nosotros entregamos las propuestas al director del comité, nosotros le preguntamos cuál había sido la reacción empresarial. Porque tú sabes que cuando la parte más diligente entrega la propuesta, que somos nosotros, ¿verdad? Sí. Él se la envía a la otra parte, a la contraparte. La contraparte la estudia y entonces es que se convoca la constitución del comité. Sí. Como la tarifa vence en julio, exactamente 9 de julio, hasta hoy, que estamos aquí en el programa, no ha habido reacción efectiva de los empresarios. Una reacción que tú puedas decir, ellos han propuesto 5 centavos, 10 centavos.
Lo que hay es un silencio sepulcral. Veo que dejan caer muchas veces en la prensa que nuestra propuesta es desproporcionada, Eso dicen lo he visto. ellos. ¿Entiendes? El mismo día que estábamos reunidos con el presidente en la entrevista previa que hacen los medios, por lo general, entrevistan al señor Brachi y él dijo, no, es una propuesta desproporcionada. Yo le pregunto ahora por este programa, ¿qué es lo desproporcionado? ¿La propuesta nuestra o los salarios que ellos pagan? ¿Entiendes? Entonces, cuando tú lo analizas esto y tú dices, solo el 11% de los trabajadores dominicanos devengan salarios que van de 30,000 a 50,000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que casi el 90% de la gente en este país, los salarios que devenga, está por debajo de la canasta promedio. Entonces, lo desproporcionado en este país es que ese hecho suceda y todavía a esta altura esté siendo así. No la propuesta nuestra, ¿me entiendes? Claro. Porque en el fondo es una propuesta que diríamos ni siquiera que fuera satisfecha por completo va a alcanzar los 39,000 pesos que está costando la canasta familiar promedio en este momento. Porque obviamente los precios han continuado subiendo. Vi con mucho optimismo al gobernador del Banco Central que dijo que pronto comenzarán a descender por el tema de que las materias primas y los commodities ya están retornando a su nivel, pero como que aquí la historia es muy distinta de cuando los precios suben, volver otra vez a sus niveles anteriores. Uno como que no recuerda que esas cosas sucedan así. El tocayo tuyo, Héctor, es muy optimista. Fíjate que ahí hablaron el presidente y sucesivamente el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Jara Hatton, el de Agricultura, Limber Cruz, y el de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Y ellos en línea prácticamente lo que hicieron fue admitir que hay una alza de precios, claro, desproporcionada. No se puede esconder eso. Y que hay crisis, ¿tú entiendes? Porque, como tú dices, ¿verdad? Tú no puedes ocultar lo evidente. Uno sabe que don Héctor está pensando, bueno, como el Banco Central tiene como misión el control monetario de la inflación, etcétera, etcétera, yo tengo como que vender, diríamos así, un lenguaje optimista, ¿tú ves? Pero nada más verdadero que la reacción que la gente está sintiendo, que el impacto, ¿verdad?, en los bolsillos que la gente está sintiendo. Entonces, es conveniente que no se esté haciendo cifras que pueden ser lucir inventadas y nos vayamos a un hecho real. Esto mucho tiempo hacía, que ese mismo Banco Central no tenía que admitir una inflación anualizada de 10,000.5, exacto como tú dices, 2 dígitos. Así es. Recuerda que a uno siempre esos números le parecen controversiales. Siempre se cuestiona. Se cuestionan, ¿verdad? Pero, el hecho de que ahora se ha tenido que admitir esos 2 dígitos. En la inflación, es una señal. Inclusive eso es en la inflación en sentido general, porque en el término de la canasta familiar, la inflación es como de 10 y algo, y en la canasta familiar dice el propio Banco Central que supera el 13%, o sea que es más alta el precio de los alimentos. ¿Sabes, Héctor, que eso que tú dices es un hecho real? Porque a veces la gente se escandaliza con el costo de la vida y salen los estudios que hace el Banco Central y la gente dice, pero ¿cómo hace esto? No, lo que pasa es lo que tú estás diciendo, Héctor. Cuando tú te vas a alimentos, bebida no alcohólica, el golpe es ahí, ¿me entiendes? Transporte, sí, el golpe es ahí. Entonces, eso concentra prácticamente todo el monto de esa inflación que se dispara, tú ves. Entonces, si tú la haces generalizada, puedes decir, bueno, 10.5, pero cuando tú la apliques exactamente a esos sectores, que son los que más suben, pero son los que la gente tiene que consumir inaplazablemente. No puede dejarlo de que para después, de lado, o dejar de consumirlo. No, son temas que usted tiene que, por obligación, buscar de dónde para adquirirlo, tú ves. Entonces, es el impacto que muchas veces desde los gobiernos, para no decir solo, no se quiere entender, no se entiende.
¿Cómo no? A propósito de eso, Pepe, conversé contigo por teléfono y yo había mostrado la preocupación de un informe del PNUD, no de un partido comunista ni de centrales sindicales, e inclusive del Foro Económico Mundial, donde ubica a la República Dominicana junto con Haití y Venezuela como los 3 países de la región con peores prácticas en materia antimonopólica. Pero además ese estudio dice que aquí hay una élite que incide en el diseño de política económica, de política fiscal, de control de mercado y todo, o sea que para un poco, es como si diría yo, debo pagar tanto de impuestos, debo controlar el mercado, no que haya una competencia justa, que exista la oferta y la demanda en el libre mercado, y además, pues prácticamente diseño todo para acumular beneficios en desmedro de un sano capitalismo, no de otra cosa. Y eso lo dice el PNUD en base también a unos datos que tiene el Foro Económico y Mundial, salió recientemente en la prensa. Y bueno, o sea, yo decías que es una forma, que no hay peor forma de corrupción. O sea, además de el que ponga a un funcionario en un sitio y se robe un dinero, desvíe un dinero para su bolsillo, es lo mismo que usted controlar un mercado o monopolio, oligopolio, para usted fijar precios y establecer la calidad que usted quiera, porque simple y sencillamente usted le saca los cuartos de los bolsillos a la gente, vendiéndole más caro y productos de peor calidad, porque él, demandante, el consumidor no tiene tanta posibilidad de oferta ni de buscar precio ni nada por el estilo. No sé si ustedes vieron ese estudio. Les sugiero que lo busquen porque eso va en desmedro de la clase consumidora en sentido general, de la gente más vulnerables y sobre todo de la clase trabajadora. Y me gustaría saber si supiste, si viste las reseñas, por lo menos que hicieron los periódicos, pero era algo que ni la élite política de aquí ni los partidos le llamó la atención, todo el mundo se quedó callado y por supuesto el sector empresarial tampoco dijo esta boca es mía, pero en cuanto a práctica antimonopólica, estamos en el peor lugar compitiendo con Haití y con Venezuela en ese sentido. Héctor, ¿sabe que eso que plantea es un tema muy ignorado en el país, del que no se quiere hablar? Pero uno, tratando a veces con sindicalistas de otros países, desarrollados, sí, claro, no como lo de nosotros, sino desarrollados, le pregunta a ellos, ¿aquí hay control de precios? Y te dicen, no hay control, porque el control de precios está desfasado, claro, lo que va es la competencia. Ahora sí te dicen, aquí es obligatoria la competencia, tú ves. Claro. Entonces te dicen, ¿cómo se produce aquí la competencia? Entonces te dicen, no, aquí, por ejemplo, un empresario no puede transferir al costo de una mercancía números que estén por encima del monto en que subió, por ejemplo, el arancel. ¿Tú ves? Así. Es decir, si el arancel es tanto, tú no me puedes entonces coger y montarme una cadena en que termine el precio final, en manos del consumidor final, sí, a un precio prácticamente prohibitivo. Entonces yo digo, distinto, entonces dice, además el Estado interviene en el tema del manejo monopolista de los precios, porque eso entonces convierte en un mito el tema referido a las virtudes que la competencia puede tener. Yo recuerdo que en la conversación con el presidente, ese tema de los aranceles, es decir, Héctor, que por ejemplo se cobrara el arancel de los productos
que se pusieran aquí, en los puertos, sobre la base de los montos prepandemia. Por ejemplo, la arancel es 12. Usted, en la prepandemia, usted va a cobrar eso mismo 12. No le va a aplicar la subida de precio. Y yo recuerdo que el presidente entonces le dijo al sector empresarial, sí, pero eso, para hacerlo tenemos que llegar a un pacto, entonces, para yo asegurarme que ustedes me le transfieran eso al sector, a la población. No entiendo lo que es la población. Y yo pienso que sí lo dice por algo, tú ves. Sí. Algo saber que está precisamente diciendo eso. Sí. Héctor, y más allá aún, lo que tú estás diciendo, está el tema referido a que en nuestro país, lamentablemente, el sector empresarial en los últimos años, Héctor, ha buscado no solo como antes, por ejemplo, hacer una cooperación con los partidos de allá, de aquí. No. Ya se mete en los factores de poder. Eso es así. Asumen funciones ya públicas, ¿verdad? Bueno, directamente. El informe lo dice, que ya controlan, inclusive que intervienen en diseño de políticas económicas y política fiscal. Así mismo. Y el control de mercado, o sea. Y resalta el tema de los medios también. Dice cómo ellos, eso no lo debes decir tú, pero yo lo puedo decir, cómo en los medios también, hay un aterrizaje que incide también. Pero eso no es lo que lo puedes decir tú, eso lo puedo decir yo. Sí, en el comportamiento de ciertos medios. Inclusive te voy a decir lo siguiente. En Estados Unidos no hay ningún grupo económico que pueda controlar prácticamente los medios de comunicación. Eso está prohibido. En España se votó una ley recientemente que el mayor inversionista en un medio de comunicación no podía tener más del 40% de las acciones. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el poder que tienen los medios de comunicación, si 2 o 3 controlan la totalidad de los medios, pueden poner de rodillas hasta el propio Estado. Sí, entonces, eso, o sea, es que no debe existir monopolio en nada. Es así, esto por lo que tú decías ahorita, deduciéndolo del informe. Aquí se cree, malamente se cree, que la corrupción es solamente el estado público de un funcionario que actúa, ¿verdad?, indebidamente, que por supuesto no estamos en ningún momento justificando eso, y ya, eso es lo que se cree que es corrupción, solo eso. No, ¿entiendes? Hay otra corrupción que no se debate en medio, que no salen, que se cubre muchas veces, ¿verdad? Se crea un manto que cubre ese tipo de corrupción, pero que es latente y es tan fuerte, a veces más fuerte que la otra corrupción, que la que conocemos, que la que se hace pública. Entonces muchas veces se parte de que el tema es que usted maneje o no dinero público, pero si usted me controla y me hace un monopolio de la medicina, esto. Claro. Si usted me hace un monopolio de los alimentos, ¿verdad? Indispensables de la sociedad. Por ejemplo, los aceites, el mercado del aceite esté controlado por 2 o 3 gente, que además también tienen el permiso para importar lo que son importados y todo, porque te controlan. Él no se atrevió a decirlo de los panaderos pequeños, pero él no se atrevió a decir que en el caso del pan se armó un escándalo y se le quería entrar a los panaderos, tú ves. Sí. Pero en el caso de los aceites, mira esto, un silencio sepulcral. Y después de la pandemia ha subido más de 12 veces. Claro. ¿Por qué? Porque el monopolio del aceite nadie lo quiere controlar, porque todo el mundo sabe quiénes manejan ese monopolio. El pan es otra cosa, porque hay mucha panadería, tú sabes, en los barrios. Entonces ahí mucha gente habla en los medios, pronuncia, pero con el monopolio del aceite no le dedican un párrafo. De ningún documento. Así mismo no le meten el cuchillo a eso. No. Héctor, y el tema de los combustibles, a propósito de ese informe, ¿quién le mete la mano a ese tema de combustible? Y el control monetario en este país, la carestía de dinero. En este país, señores, tú ves los informes que presentan este sistema bancario dominicano.
Y lo que te dice, mira, Héctor, que prácticamente no ha habido para ellos crisis. No, al contrario, el sector financiero ha ganado mucha plata, mucha plata, mucho dinero. Montaña de plata, tú ves. Entonces tú dices, ¿y a costa de qué? Sí. A costa de la carestía, entonces del dinero y de las altas tasas, ¿entiendes? Que cobran por la tasa activa. Entonces tú dices, oh, pero ¿y quién se mete en esto? Sobre todo las tarjetas de crédito hermano, mire, que dan golpes. Hermano, eso tú te descuidas con un instante nada más. A veces, ¿tú entiendes? Sí, mira, y es un golpe contundente inmediatamente. Sí, así es. Pepe, todavía quedan hay gente que perdieron su trabajo, que no han podido... Sí, mira, nosotros en los registros nos da unos 184,000 todavía. Eso es mucho. Que nos quedan. Sí, es mucho en un país, sobre todo, que hay tanto desempleo, tanto subempleo, tanto empleo no registrado, que a veces no se nota, pero que existe y está golpeado. Entonces, por eso, nosotros pensamos que lo que se hizo en la reunión que se relanzó, el tema de la comisión aquella de empleo famosa, de tiempo atrás, ese tema hay que retomarlo. En la propuesta nuestra que hicimos sobre el tema de los precios, nosotros incluimos el tema referido a que haya una actitud más agresiva, más proactiva con relación al tema de creación de empleo. Y ahí hablamos del tema precisamente de la construcción y lo caro que los materiales de construcción están llegando, ¿entiendes? Porque eso ahora mismo tiene prácticamente estancada una de las industrias que más puede dinamizar la construcción, porque por lo general no depende de factores externos, como el turismo, tú ves. Que el turismo depende de que vengan turistas, ¿tú entiendes? Si no vienen, por más esfuerzo que usted haga, pues no vinieron, se están cuidando, ¿verdad? Pero el sector construcción sí es un sector que permanentemente un Estado puede explotar y que absorbe una cantidad enorme de mano de obra si se hace con el sentido que lo estamos planteando. Y además, más de 180,000 gente que han perdido su puesto de trabajo, y entonces se eliminaron todos los programas de ayuda del gobierno, todos los programas FASE, para ti, quédate en casa, todo eso ya llegó a su fin, o sea, y eso... Nosotros le dijimos que si ustedes le quieren cambiar los nombres a esos programas, cámbienle el nombre, pero déjenlo, ¿entienden lo que usted le quiere cambiar el nombre y ponerle supérate como hicieron con uno, o lo que usted quiera, camina, pero déjame el tema, porque ahora todas estas mujeres de casa de familia, etcétera, esas que trabajan como trabajadoras de casa de familia, que tenían esos chelitos, la doméstica, ahora dime tú, cuando ellas entran en esa cuenta, meten esa tarjeta, nada. Esas personas que estaban ahí en esa economía informal que está ahora mismo en desarrollo, de belleza, metí esa tarjetica, mira, nada. Entonces eso crea un desazón enorme. Yo sé que lo están haciendo porque el partido de gobierno parte de que supuestamente ya dice que la economía está habilitada, tú ves, pero la verdad es que no es así, no lo está. Y ellos mismos lo demuestran, ¿verdad? Cuando han tenido que mantener los estados de emergencia y ampliarlos más, cada día más. Entonces, hasta que tú no tengas una vacunación real de más del 70% de la gente, como se plantea, con las 2 dosis especialmente, tú no puedes hablar de una reactivación importante de la economía. Hace falta mucho más. En términos general, Pepe, la clase trabajadora ha desmejorado su calidad de vida como consecuencia de esta pandemia. Todos lo hemos desmejorado, pero por supuesto la clase trabajadora y mucho más quienes han perdido su trabajo. Eso sería digno de un estudio profundo para saber hasta qué punto ha calado la pandemia en la gente que genera riqueza. Yo creo esto que es tu introducción. Tú mencionaste el tema de las ARS, ¿verdad? Sí, porque están planteando que van a... ese señalamiento que ellos hicieron, sí. Un señalamiento altamente peligroso, conflictivo, que deja un mensaje, Héctor, que la propia ARS ni siquiera valoran lo que su mensaje deja en el ánimo de una población. Porque mucha gente se pregunta entonces, ¿y si las ARS no pueden prestar el auxilio correspondiente ante una situación como la que el país vive, porque es una pandemia, y lo que plantean es transferir al Estado el tema? Entonces, ¿cómo se justifica
el mantenimiento de ese tipo de empresas. ¿Tú ves? Entonces ahí viene el razonamiento de muchos técnicos que te dicen es que en el sistema, las ARS, su intermediación en lugar de bien hace mal, le hace daño al sistema. Entonces lo que te plantean es, vámonos a una ARS, la ARS del Estado, vámonos a SENASA. Entonces ahí, la propia ARS, cuando eso se le dice, por supuesto, pegan el grito al cielo, pero no toman en cuenta que ellos mismos, con su razonamiento, Héctor, contribuyen y justifican la actitud de que desde muchos sectores se plantean con respecto al tema de que ellas sean el ente fundamental de manejo de la salud en el país, en el aspecto privado. Bueno, a mí me dijo el presidente de ADAR, que creo que lo integran 5 ARS, que es la que controlan prácticamente el mercado de la privada, que en el 2020 ellos se ganaron más de 1.000 millones de pesos, solamente 5 ARS. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes por qué esto? Porque en el 2020 la crisis, mucha gente no iba a los hospitales a buscar los servicios, demás. Entonces, hermano, tu ganancia es el fruto de no prestar servicio. Esa es tu ganancia. Entonces, si tu ganancia es esa, ¿verdad? Tú eres un ente, entonces, que en un tema como el que vive el país en este momento, porque tú lo has dicho, Héctor, aquí no le estamos echando la culpa siquiera a un gobierno, no. ¿Entiendes? Aquí estamos diciendo con la madurez que tenemos, que reconocemos que hay una pandemia, ¿tú ves? Entonces, si tú, ¿entiendes? No puede, desde el ángulo en que está, decir, miren, yo me he ahorrado todo este dinero de la demás patología de la gente. Lo que hay es una pandemia. Entonces, como es una pandemia, yo voy a poner a servicio de esa pandemia los recursos que no empleé en otro ángulo. No, en vez de hacer eso, dice que no. Cierra y dice que no. Que hay que pagarle esto y si no, no hay prueba. Bueno. Carajo. Gracias, Pepe. Siempre esto. Siempre. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.